chocan Felipe Calderón y López Obrador. El expresidente dijo que renuncia a su pensión, esto lo anunció ayer al mediodía Felipe Calderón, y López Obrador contestó en la noche en un Twitter que ese gasto se reduce poco la cantidad asignada a Calderón. Puso en su Twitter López Obrador que estos 200,000 pesos que Felipe Calderón anunció que va a dar a una fundación de niños contra... Aquí nadie se rinde. Aquí nadie se rinde, niños con cáncer, porque esos 200,000 pesos son el 8% del total que recibe Felipe Calderón. Eso quiere decir que estaría recibiendo unos 2 millones de pesos. Felipe Calderón, gusto en saludarte, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ciro, ¿cómo están? Buenos días. Aquí no sé qué cuenta sacó Andrés Manuel López Obrador, pero el dinero que te depositan por pensión es del orden de 200,000 pesos. Es de 145,000 pesos netos, que debe ser bruto más o menos eso, Ciro. Ponle que sean 200,000 pesos mensuales, que es lo que yo recibo, y que es lo que ayer anuncié que donaría, y de hecho ayer les di el primer cheque. Así es. A la asociación Aquí Nadie Se Rinde para niños con cáncer, pues que tiene una labor, la verdad, muy impactante, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con niños con cáncer. De hecho, en el gobierno, cuando elevamos la protección del Seguro Popular para todos los niños, para todos los tipos de cáncer que pudieran tener, todos están cubiertos hasta los 18 años, la verdad logramos transformar muchísimas vidas, ¿no? Incluso recuerdo, por ejemplo, en el caso de niños con leucemia, que antes de que tomáramos esa medida, 7 de cada 10 niños se morían, y después de que los empezamos a cubrir en el tratamiento, en las medicinas, hospitales, etcétera, ahora 7 de cada 10 niños sobreviven, lo cual para mí fue uno de los mayores logros, o los logros más emocionantes de la administración que tuve el honor de encabezar. Pero también he sabido con esta asociación que tienen muchas necesidades, que tienen en algunos casos que pagar algunos trasplantes fuera de México, entonces no están cubiertos y ahora son en dólares, son más caros, los gastos de los papás, los propios traslados de los niños, en fin, es una asociación que es una gran cosa y yo con mucho gusto la apoyo. Bueno, entonces estás hablando de unos 145,000 pesos, es lo que vas a dar. Sí, mensuales, sí, más o menos 145,000 pesos mensuales, porque la pensión la vas a seguir recibiendo. Pero la voy a hacer traspasar total, íntegramente a Aquí Nadie Se Rinde, digo. Usted me mencionaba en la carta de ayer, ¿sí?, que yo honestamente considero válidos esos temas, porque el presidente, es una regulación que más bien es en favor de quien está en funciones o de quien va a estar en funciones. ¿Por qué razón? Porque el presidente tiene que tener la absoluta libertad de decidir sobre los intereses económicos, y por eso este tema de pensión, sobre los intereses criminales, y por eso el tema de la protección a futuro. De manera tal que si hay un presidente que tiene que estar preocupado de qué va a vivir al día siguiente, se va a entregar a los intereses económicos, y si está preocupado qué le va a pasar a él, a su familia al día siguiente, nunca va a tomar las medidas contra la delincuencia que tienen que tomarse en México, Ciro. Por lo que dice este señor, es totalmente falso. Ciertamente Andrés Manuel nunca ha sido bueno para hacer cuentas, o más bien hace muchos cuentos, es un mentiroso, y se lo digo por supuesto en su cara. Todo lo que yo recibo se lo paso, y por supuesto que no renuncio a la seguridad que me corresponde, porque efectivamente yo afecté muchos intereses de la criminalidad. Tenía que hacerse. México estaba y sigue azotado por una ola criminal a la que el Estado tiene que hacerle frente. Eso que dice él mismo, de que lo que hay que hacer es simplemente educar, y es una ingenuidad. Por supuesto que hay que educar, pero no le vamos a decir a la gente de Reynosa, o a la gente de Tampico, o a la de Veracruz, o a la de Michoacán, o a la de Guerrero, muchos azotados por la criminalidad, que esperen a que se eduquen los muchachos y ya dentro de unos 40 años se les va a arreglar el problema. No es así. En fin, y como afecté esos intereses, necesito esa seguridad, y no voy a admitir que este señor, por intereses políticos, ponga ni siquiera en riesgo mediático a mi familia. Tercero, diría yo que él es además un hombre mezquino, sí.
Mezquino porque es incapaz de reconocer un gesto, ya no digo en mí, en cualquier persona que pueda ser de generosidad o que pueda ser de genuina solidaridad. Así se trata de estos niños con cáncer. A él lo que le importa es su campaña y lo que le importa es refrendarse, como decía Krause, como el Mesías tropical, donde él solo tiene la verdad. Es mezquino no poder reconocer un gesto tan elemental, y es mezquino porque es un hombre que está lleno de odio. Él no puede superar que le gané, y que le gané limpiamente hace poco más de 10 años. Él, en lugar de aportar una sola prueba, Ciro, de que yo haya hecho trampa, lo que ha hecho es precisamente odiar y denostar. Y finalmente es un hipócrita, Ciro, y lo es, porque aquí lo relevante ya no es qué gano yo. Mi vida ha sido transparente en este sentido. Desde que yo gané mi primer distrito por mayoría en Coyoacán y Portales a la Asamblea del Distrito Federal en 1988, y tuve que presentar mi primera declaración patrimonial. Todas mis declaraciones, año con año desde entonces, han sido públicas. Yo he pedido que si se puede dar continuidad perfecta a mi patrimonio. Incluso ahora, aunque no necesito presentar declaración, Margarita presentó su declaración 3 de 3, donde vienen además todos mis ingresos y todos los impuestos que pago. Ahora, lo relevante ya no es lo que yo gane, Ciro. Lo relevante es lo que él gana. ¿De qué vive López Obrador? ¿De qué ha vivido todos estos años? Específicamente, ¿de qué vivió él cuando perdió la elección de 2006, entre el 2006 hasta la aparición de Morena, porque ahora me imagino que Morena lo mantiene? ¿De qué ha vivido en el gabinete llamado legítimo, donde se gastaban, yo creo que unas 15 o 10 pensiones como las que yo acabo de renunciar en favor de los niños con cáncer? Él recibía ese dinero, yo creo que varias veces más de lo que era una pensión presidencial. Jamás nos ha dicho a los mexicanos de dónde sacó ese dinero. Yo te aseguro, Ciro, a ti y a todo tu auditorio, y te lo digo a él en su cara, que él no tiene manera de probar el origen lícito de su origen, de su dinero. De manera tal, Ciro, que lo que él diga ante estas cosas pues es simple y sencillamente esperable. Bueno, entonces lo que estás haciendo más que renunciar, yo creo que aquí nos estamos equivocando nosotros al decir que renuncias, ¿no? Vas a traspasar toda tu pensión, la vas a donar en automático a una fundación. Así es, porque aquí además hay un debate jurídico si la pensión, si los salarios públicos son renunciables o no, que se dio. Pero además hay otra cosa, Ciro. Yo honestamente creo que es mejor que yo no done el dinero a una asociación que lo va a gastar bien, a que simplemente se lo quede el gobierno, y dicho con todo respeto para quien sean. Incluso en la mejor buena ley, pues el gobierno trae muchos problemas financieros ahora, trae un problema de déficit brutal, que está haciendo, lo que está pasando con el dólar no es tan solo el efecto Trump, hay varias cosas que tienen que ver con las finanzas públicas. Entonces cada vez que tiene un ahorro lo que hace es simplemente desaparecer eso, entonces se va a un agujero negro, ¿no? Yo prefiero que este dinero, que no es nada comparado con los casi 5 billones de pesos que se gastan ahora en el gobierno federal, mejor se vaya a niños de carne y hueso que lo necesitan, a papás y mamás que lo necesitan y que requieren el apoyo y la ayuda de todos. Bueno, y a lo que no renuncias, nos estás diciendo, es a la seguridad, a las personas que es el Estado Mayor Presidencial, a las personas que se encargan de tu custodia y de tu familia, que Andrés Manuel López Obrador calcula que eso implica un gasto al erario de unos, pues que será de unos 1,5 millones, 2 millones de pesos mensuales. La verdad es un absurdo lo que dice él, Ciro. Mira, sacaron un videito que dicen además que me cuida todo el ejército, toda la policía y toda la marina. Pues es ridículo, como a muchos mexicanos nos cuida. Cuando yo voy a una ciudad, Ciro, el Estado Mayor le avisa a la policía y efectivamente están al pendiente de algún evento en el que yo estoy, o al ejército están al pendiente. De hecho, los propios mítines de Andrés Manuel también están al pendiente, Ciro, porque yo conozco ese procedimiento. El CISEN, por ejemplo, reporta cuando hay una visita sensible, delicada, donde puede haber un riesgo para la sociedad incluso, y todas estas instancias vigilan. Esto no significa ni que estén a mi servicio ni que se les pague.
Pues la verdad es una gran mentira, pero pues es un hombre mentiroso, lo conozco hace mucho tiempo. Pero creo que ahora lo relevante es lo que te digo, es mezquino, y sobre todo, la pregunta no es de qué vive Felipe Calderón. Mi vida ha sido transparente, mis ingresos son públicos, están en las páginas de función pública, en la 3 de 3 de Margarita. Aquí lo relevante es de qué ha vivido este señor. Porque te insisto, particularmente en la época del gabinete que llamó legítimo, él y sus compadres, o sus compinches, o sus colegas, no sé cómo se llamaban sus funcionarios, recibía cada uno casi una pensión como la que yo recibí. ¿De dónde? Como decía el mismo de Chicoche, que empompó, de dónde se armó de mulas Pedro. La verdad es que este señor no nos ha explicado de dónde ha vivido tantos y tantos años, y te aseguro, Ciro, que no tiene la manera de demostrar que tiene origen lícito, el origen de sus ingresos. Bueno. ¿Y tú vivirás de fundamentalmente las conferencias? Efectivamente, es mi principal fuente de ingreso. Entre paréntesis, a tu auditorio diles que pueden consultar mi página de felipecalderon.com.org, donde podemos dar información de eso. No digo que me quiero para bodas, primeras comuniones y 15 años, ¿no? Pero sí he encontrado una fuente de ingreso en seminarios, en convenciones, en conferencias que organizan, por ejemplo, personas, empresas, etcétera, en universidades, y eso pues ya lo hemos comentado en tu programa, por cierto, Ciro. Y se cobran, las conferencias se cobran en 6 dígitos. Bueno, la verdad es que depende de que las haga, pero sí ha habido conferencias muy buenas. Casi siempre, ¿no? Lo sabemos porque también los comunicadores damos de repente alguna conferencia. Sí se pagan en 6. López Obrador dice que da conferencias, ¿no? Él nos dijo aquí en este programa que le iban a pagar $20,000 por una conferencia en Acapulco, donde tú también estuviste, ¿no? Así es. Estuviste tú el año pasado, no recuerdo qué evento era. Algo en el Plaza Imperial o Plaza Diamante. Pero mira, aquí la diferencia, Ciro, aquí la diferencia es que yo presento mis declaraciones de impuestos a la opinión pública. Aquí la diferencia es que yo he hecho mis declaraciones patrimoniales y él no. Eso que nos diga que no tiene ni tarjeta de crédito, que vas por la vida con una mano adelante y otra atrás, pues que se lo queda a su abuela, la verdad. Todos sabemos que él tenía un rancho en Tabasco, ¿no? Que por cierto, con todo respeto para el auditorio, si tú me ayudas con el nombre, Ciro, pero... La chingada. Exacto, sí, que sirven para allá si perdía las elecciones, bueno, pues por prometo, porque perdió y no se fue. Luego tenía su casa en Villahermosa, porque él vivía en Villahermosa cuando fue electo jefe de gobierno del Distrito Federal, curiosamente, ¿no? Luego él tenía sus departamentos pegados en Copilco, donde yo, por cierto, fui a cenar a su casa y los conocí. Y luego vive ahora en otra casa allá por la zona poniente de la ciudad. Y que me diga que no tiene ingreso y que no tiene cuentas y que no tiene nada, pues es otra mentira, Tiro. Que simule y diga que lo donó a sus hijos, algunos de ellos todavía dependientes económicos, eso no lo excluye de rendirle cuentas a la opinión pública. El que yo le done a mis hijos, pues mira, que yo tengo es un engaño, es un fraude a la ley. Pues son bienes míos que estoy ocultando de la vista de la opinión pública. En fin, Tiro, el tema aquí importante es que hoy me siento más tranquilo porque va a haber más niños en México de papás sin recursos económicos que podrán atenderse de una enfermedad que en muchos casos es curable y que es peor la enfermedad de la pobreza que padecen a veces que el propio cáncer, y que con ese dinero yo estoy seguro que le podremos ayudar a muchas familias. Gracias, Felipe, buen día. Adiós, Ciro. Gracias. Bueno, pues ya lo escucharon, Andrés Manuel López Obrador diciendo es un mentiroso. López Obrador es un hombre mezquino, es un hipócrita. Felipe Calderón no es renunciar a la pensión, él va a seguir recibiendo la pensión, pero la va a donar íntegramente a una fundación de niños en cáncer. Y si yo no puedo renunciar a las seguridades que me da el Estado. Claro. Y ahí es donde López Obrador anoche además presenta una tabla. Sí, es una tabla del proyecto de egresos 2017 donde efectivamente se pone el personal que está en todo caso dispuesto para la seguridad del expresidente Calderón, de su familia, y le ponen, por supuesto, pues una cantidad. ¿Cuánto cuesta tener un director general? ¿Cuánto invierten en un general de división, en un jefe, un teniente de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea, para los diferentes movimientos que hace él o su familia? Entonces lo suma completo y por eso saca esa cuenta de que es el 8%, ¿no? Una cosa así. Está duro Felipe Calderón. Pues sí.
Muy, muy duro. Me parece que sí.